Hola, muy buenas tardes, bendiciones a todos ustedes. Por aquí les habla Dumar Mayor y como siempre es una gran bendición poderles compartir los grandes principios del reino de Dios, los grandes principios de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Hoy quería compartirles una palabra que Dios acaba de poner en mi corazón y es de qué ocurre cuando tú y yo somos procesados por Dios. Primero vamos a identificar que hay tres tipos de procesos. Está el proceso divino, está el proceso humano y está el proceso satánico. Pero hoy nos vamos a enfocar en el proceso divino. ¿Qué ocurre en nuestra vida cuando nosotros le permitimos a Dios que nos trate, que nos forme con su proceso? Porque eso es lo primero que Dios quiere lograr en nosotros, procesarnos con la idea de poder formar en nosotros ese carácter que te va a ayudar a ti a cumplir el propósito de Dios. O sea, todo proceso que Dios inicie contigo o con cada uno de nosotros tiene objetivos muy claros de ayudarte a cumplir el propósito de Dios, para que te forme y así pueda cumplir el propósito de Dios. Es decir, que los propósitos de Dios nos preparan para que podamos cumplir los propósitos de Dios. Y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces nosotros ignoramos esa verdad, los propósitos de Dios. ¿Qué me está pasando? ¿Será que lo que estoy pasando es parte del proceso de Dios? Pues tenemos que identificar si aquello que yo estoy viviendo forma parte del proceso de Dios, porque si no es proceso de Dios, yo necesito salirme de allí, yo necesito abortar eso. Porque todo lo que no viene a edificarme, todo lo que no me viene a revelar el plan, todo lo que no me viene a formar, todo lo que no me viene a revelar más al Padre, yo debo de salir de eso. Salimos, pues cuando nos arrepentimos, tomamos decisiones y retomamos nuevamente el plan de Dios. Entonces, Dios quiere procesar nuestras vidas. Y es una palabra que a veces se malutiliza, a veces abusamos de ella porque a veces somos nosotros los que generamos esos procesos. Pero Dios tiene procesos muy específicos que no son muy agradables a primeras de cambio, porque ese proceso viene pues con objetivo, como le dije, muy claro, de prepararme para el cumplimiento del propósito de Dios, y ese proceso en mí va a destruir, va a desarraigar todo aquello que me va a impedir. Claro, Dios no nos va a hacer perfecto, ¿no? Pero va a buscar desarraigar todo aquello que ciertamente es un obstáculo, que ciertamente no forma parte de lo que Él quiere hacer conmigo. Entonces, el proceso de Dios en cada persona es muy particular, es muy diferente, sin embargo son los mismos objetivos: formarnos, capacitarnos, hacernos madurar, que podamos comprenderlo más a Él, que podamos conocerlo más a Él. Esa es otra característica interesante, ¿no?, que tiene el proceso de Dios, que me ayudan a conocer más a mi Padre. Porque cuando el proceso es de Dios, Dios está presente allí. Y una de las cosas que va a lograr aquello es que yo aprenda a confiar más en el Señor, que yo aprenda a depositar más mi confianza en el Señor. Yo creo que a todos ustedes les ha pasado. Por lo menos yo tengo ya 22 años en el Señor. Durante estos 22 años yo he vivido procesos, tanto humanos como del enemigo, como de Dios, más de Dios. Y eso me ha llevado a mí, ¿verdad?, a ir depositando, a ir afinando más mi vida. Pero sobre todas las cosas, en mi espíritu hay una firmeza y una seguridad. Ya he aprendido a escuchar un poco más, a diferenciar, a discernir la voz del Padre para mi vida. Y eso pues, eso se va dando con el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros entramos en un proceso divino? Lo primero que creo que Dios quiere alcanzar con ese propósito, con ese proceso, es que lo conozcamos. Dios se quiere dar a conocer en medio de ese proceso. Y ese proceso no va a ser de color de rosa como a veces nos planteamos, ¿no? Cuando uno es recién convertido, uno cree y uno espera de que todas las cosas en el Señor van a ser bonitas, agradables. Pero a medida que va pasando el tiempo, nos damos cuenta que el camino en el Señor nos ocurren cosas que uno nunca se esperaría poderla vivir dentro de las cosas del Señor o dentro del reino de Dios.
pero ciertamente nos van a ocurrir a todos. Entonces, estos 22 años de caminar en el Señor me han llevado a mí a madurar un poco más, pero sobre todo las cosas a caminar mucho más confiado con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que con sus propósitos, con sus procesos, ¿verdad? Desarrollar esa confianza, que podamos oír su voz, que podamos diferenciar su voz y que podamos madurar, que podamos formar. Dios quiere formar su carácter en nuestras vidas y eso es determinante para poder cumplir los propósitos de Dios. Si tú y yo ignoramos, evadimos el proceso de formación de nuestro carácter, lo que sí le puedo decir es que no vamos a poder cubrir o cumplir plenamente los planes de Dios en nuestra vida, en esta tierra, porque se necesita carácter para poder seguir adelante por encima de las circunstancias. Un creyente, un hijo de Dios, un ministro, que no desarrolle el carácter de Dios en su vida, difícilmente se va a poder levantar cuando le vengan esos tropiezos, esos golpes, esas persecuciones, esas calumnias, esas difamaciones, cuando alguien en que tú confías de repente te traiciona, y todas esas cosas son elementos que van formando el carácter de Dios. Una vez lo definimos que el carácter de Dios es cuando la palabra revelada de Dios prevalece en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, y eso es lo que es, por supuesto, lo que quiere lograr el proceso de Dios en la vida de cada uno de nosotros, que podamos mantenernos firmes aunque estemos débiles, que mantengamos pues la misma dirección que el Señor nos ha dado, por encima de las circunstancias, por encima de que no tenga, por encima de que no haya comido, por encima de que me sienta enfermo, por encima de que me digan que estoy equivocado, por encima de que me llamen como me quieran llamar. Entonces, un hijo de Dios, principalmente un ministro, aunque todos somos ministros competentes del nuevo pacto, necesitamos ser formados por el Señor. Necesitamos. Dios le urge. Mire, Dios está más interesado en formar nuestro carácter que producir milagros, porque los milagros los produce Él, pero el carácter dependerá de nuestra obediencia, dependerá de nuestra comprensión en la palabra, dependerá de nuestra comunión con Él para poderse desarrollar. Entonces, ese principal objetivo, ¿no?, el proceso de Dios en nuestra vida, qué ocurre en nuestra vida, es que se va desarrollando una dependencia del Señor muy tremenda. Yo me puedo medir, yo veo por lo menos mi persona, cómo Dios me ha enseñado durante todo este caminar a aprender a depender más de Él, cómo poder seguir adelante por encima de la crítica, cómo seguir adelante por encima de lo que ya no está, cómo seguir adelante por encima de tu estado de ánimo, cómo seguir adelante aunque quizás tú mismo quieras abandonar la carrera. Entonces, eso se va a ir desarrollando a medida que vamos avanzando, que vamos caminando, y que permitamos que los procesos de Dios vayan tomando lugar en nuestra vida. Todo proceso de Dios me va a ayudar, me va a fortalecer, me va a capacitar a cumplir sus propósitos. Eso es importante. El diablo, el enemigo, Satanás, sus procesos lo que quieren es que te desvíe del propósito. Los seres humanos te quieren detener, hay un estancamiento. Porque mire la diferencia o la característica que tiene cada proceso. Cuando el proceso es divino, te va a formar, te va a capacitar, vas a crecer, vas a fluir, vas a conocer más a Dios, vas a identificar su voz, su carácter se va formando en nosotros y muchas cosas se van desarrollando en nuestra vida. Cuando el proceso es del diablo, él quiere que tú te salgas del plan, él quiere que tú abortes, él quiere que tú negocies el diseño por comida, por un sueldo, por varias cosas que te las va a plantear. Mire que se las planteó a Yahshua, a Jesús. Satanás le planteó a Yeshua alternativas para que él pudiese abortar el plan y el propósito que Dios tenía con él. Bendiciones, hermano Rafael. Entonces, el diablo, el enemigo y sus secuaces, sus ministros, porque el diablo también tiene enemigos, eso lo dice el apóstol Pablo, van a tratar de que tú
formes parte de su proceso, que tú aceptes su proceso, que tú abras un proceso satánico en tu vida. Y recordemos que el proceso satánico es por desobedecer el plan de Dios. El proceso satánico se abre cuando desobedecemos el plan de Dios. Cuando desobedecemos, ignoramos, nos rebelamos en contra del plan divino. Eso es lo que Él quiere buscar, que te rebeles, que abandones o te engaña, porque mire que el enemigo utiliza pues elementos cuando tú tienes una necesidad. Cuando nosotros tenemos necesidad, el enemigo comienza a ofrecértela de una u otra manera para que tú puedas pues entretenerte en aquello y puedas pues ocuparte en aquellos elementos distractores. Entonces eso es lo que ocurre cuando el enemigo o cuando nosotros por nuestra ignorancia, por nuestra desobediencia, abrimos un proceso satánico en nuestra vida. El proceso de Dios nos bendice, el proceso satánico nos va a maldecir porque nos va a sacar del plan. Él sabe que nuestra salvación está asegurada, Él sabe que nuestro encuentro con el Señor es seguro, Él lo sabe. A veces quien no sabe eso somos nosotros, porque tenemos otra doctrina en la cabeza, pero Él sabe que ciertamente nosotros nos vamos a ir con Él y que nosotros vamos a reinar con Él y que vamos a poblar esta tierra nuevamente. Pero Él sabe que hay algo que sí lo puede detener o algo que sí puede desvirtuar, y es el plan, el propósito, lo que Dios te ha asignado, lo que Dios te ha dicho, las directrices que Dios te ha dado. Entonces uno tiene que aprender, y eso uno lo va aprendiendo con el tiempo. A medida que los años van pasando, que los procesos van tomando lugar en nuestras vidas, que nuestros desaciertos y aciertos se van dando, vamos a ir aprendiendo a diferenciar un proceso de otro. Y está el tercer proceso, que es el proceso humano, que es cuando lamentablemente también se abre, cuando yo permito o cuando yo rijo mi vida, ¿verdad?, por las buenas intenciones de la gente. Porque mira, la mayoría de los procesos humanos se abren por buenas intenciones de la gente. Hay gente que tiene buenas intenciones contigo, pero como desconoce el plan que Dios tiene contigo, como desconoce cómo se mueve el mundo espiritual, lo que es el reino de Dios, ellos te van a querer ayudar. Mire lo que pasó con Agar y Sara y Abraham. Dios le da una palabra profética, una carga profética a Abraham y a Sara. Sin embargo, con el tiempo, al transcurrir el tiempo, comenzaron a ocurrir cosas en la vida de estas tres personas que llevaron a Agar, llevaron a Sara a proponerle a Abraham y a Agar traer un hijo por otra vía. Y por supuesto que lo trajeron. Ya sabemos que es Ismael. Y ese Ismael, pues, al ir creciendo, esta mujer llamada Agar comenzó pues a tratar de hacer sentir mal a Sara, porque Sara era estéril y ella sí podía tener hijos. Entonces allí se abrieron procesos humanos que hasta la fecha ahí están las consecuencias. El pueblo árabe palestino reclamando también la tierra que Dios le prometió a la descendencia de Abraham, específicamente sobre Isaac. Entonces esos procesos se abren ciclos, con esos procesos con una buena intención, tratando de ayudar, tanto de mi parte como de los demás. Hay gente que te va a rodear con buenas intenciones y hay gente que lo va a hacer también con malas intenciones. Y eso el Señor, la palabra y las propias experiencias te van a ir enseñando en el camino que hay gente que se acerca a ti con malas intenciones, tratando de llenar tu oído de cosas para que tú puedas tomar. O sea, ellos quieren que tú reacciones de una manera. Ellos están esperando que tú reacciones de otra manera para poderte capturar y para poderte luego entregarte a los chacales, o a los leones o a los verdugos. Entonces uno tiene que aprender a decir sí y uno tiene que aprender a decir no también. Entonces están esos tipos de procesos. El proceso de Dios, que es divino, el proceso del diablo, que es satánico por supuesto, y el proceso humano, que me detiene, que me estanca, que me van a frustrar. Cuando nosotros le permitimos o abrimos un proceso humano en nuestras vidas, eso nos va a llevar a una frustración. El proceso satánico nos puede llevar hasta la muerte, y el proceso divino nos va a llevar al cumplimiento pleno de Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo soy procesado por Dios?
Uno, el proceso divino me revela más a mi Padre. Dos, me forma en el carácter para cumplir el propósito. Tres, me van dando a mí la capacidad, me da discernimiento del mundo espiritual, del plan que Dios tiene conmigo. O sea, me da discernimiento. Puedo tener una lectura de lo que Dios tiene conmigo, de lo que Dios tiene con mi familia, de lo que Dios tiene en el ministerio. Y sobre todas las cosas, ¿verdad? Me van a llevar a ese plan, al cumplimiento pleno de ese propósito que Dios tiene conmigo. Entonces, es necesario que nosotros aceptemos el proceso divino. Hay gente que le huye a los procesos, hay gente que no quiere proceso, hay gente que quiere ministerio, hay gente que anhela ministerio, y Pablo dice que buena obra deseamos, pero el ministerio tiene procesos, tiene etapas, tiene momentos muy oscuros. Yo quiero que usted sepa eso, aunque algunos que me están escuchando y me verán luego a diferido, y algunos que están presentes ahí, saben que el ministerio tiene sus etapas oscuras, donde te dejan solo, donde te señalan, donde te aíslan. Te sientes así como Elías cuando estaba allá en el desierto y estuvo en su punto ciego de su ministerio, donde no escuchaba la voz de Dios, quería morir, luego de haber hecho descender fuego del cielo, luego de haber hecho tantas obras maravillosas, después de manifestar el poder de Dios, ese hombre se sentía solo. Que esa es una de las características de la persona del profeta, que en ciertos momentos vas a tener una soledad. Y tienes que aprender a lidiar con eso. Tenemos que aprender a lidiar con eso. Entonces, el ministerio tiene sus etapas hermosas, gloriosas, poderosas, pero también tiene sus partes oscuras, que es el momento donde más tenemos que estar dependiendo del Señor, donde más tienes que depender de lo que Dios te dijo, porque es posible que en ese punto ciego o en esa parte oscura del ministerio, esa área, en ese momento oscuro, no escuches la voz de Dios. Es posible que lo que estabas haciendo se detenga, es posible que lo que estabas creyendo que se diera no se da, las puertas se cerraron, y ahí tienes que seguir dependiendo de lo que Dios ha dicho, lo que Dios te dijo a ti. Entonces eso es un proceso divino, que Él te ayude a depender de tal manera que aunque no veas nada manifestado, que aunque tengas soledad, aunque no te hayan salido las cosas como se planearon, aunque no sientas nada y aunque creas que estás detenido, seguir creyendo que Dios lo dijo. Porque, claro, cuando entramos en un proceso divino es porque la palabra profética vino previamente, ¿no? Recordemos que toda palabra profética inicia procesos en nuestras vidas. Entonces, a medida pues que vayamos madurando, vamos identificando pues que la importancia y luego vamos a anhelar. Antes, cuando estábamos en un estado de inmadurez, le estábamos huyendo a los procesos, pero a medida que uno se va, el Señor va tratando con uno, ya uno los acepta y uno sabe que de ese proceso va a salir. Mire, se me viene a mi espíritu aquel momento donde el apóstol Pedro, el Señor pues ya iba a partir, ya iba en rumbo a Jerusalén, iba a ser inmolado. Y bueno, este hombre le dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo: en esta oportunidad no vas a venir conmigo, pero ciertamente cuando estés más viejo, serás llevado al lugar donde no quieras ir. Entonces, ahí siempre ese pasaje me ha llamado mucho la atención, porque el propio Señor le estaba indicando al apóstol Pedro cómo él iba a glorificar el cumplimiento de su ministerio. Eso es terrible, ¿no? Porque terrible bajo una óptica humana, pero cuando entendemos lo que es el mover de Dios, lo que es el diseño divino, y cómo en algunas oportunidades, a través de la muerte, era glorificado el Señor, a través de estos hombres mártires que entregaron su vida por el llamado, por el propósito, por el Padre, por el Señor, por lo que habían recibido de parte de Dios. Y la Biblia dice que de esa manera glorificaban al Señor. Los procesos de Dios
nos van llevando cada vez más a anhelar estar con el Señor, que es muchísimo mejor. Pero ese mismo proceso también nos van a llevar a tener una conciencia de responsabilidad, de poder cumplir con excelencia, de ser responsable, de ser un buen administrador, esa es la palabra que estaba buscando, con lo que Dios nos va a ir entregando en el camino, porque hay cosas que Dios te va a entregar en el camino y te va a dar directrices, te va a llevar pues a ejecutar en momentos que humanamente no tendría lógica. Y el Señor te va a enseñar, nos va a ir enseñando a ejecutar, a obedecer, por encima de que a lo mejor yo no soy experto en eso. Mire, Noé, ¿qué conocimiento podría tener Moisés en la construcción de un arca como la que construyó, en esa dimensión que la construyó? Sin embargo, mire eso, interesante, porque cuando Dios llama a alguien, Él va equipándolo para que aquella encomienda pueda hacerse con excelencia, con las medidas exactas que Él da. Él lo mismo hizo con Moisés. Sobre Moisés cayó sabiduría, lo rodeó con 70 ancianos que tenían sabiduría. Habían personas que Dios había dotado de sabiduría espiritual para poder diseñar diseños, para poder crear. O sea, a medida que la vida de Moisés se fue desarrollando en un desierto, a esa misma medida Dios iba entregándole, aportándole, sumándole a él lo que él necesitaba, lo que él requería para el cumplimiento de su propósito. Entonces eso, como hijo de Dios, lo vamos a ir entendiendo a medida que vamos siendo procesados por él. Vamos a la vida de Jeremías. Jeremías pasó por un tipo de proceso que cualquier hombre de Dios, o quizás pues no como hombre de Dios, sino que el pueblo, o cuando uno es creyente, pues cuando uno está recién convertido, quizás uno no entendería cómo es que este hombre, hablando de la palabra de Dios, pasa todo ese tipo de proceso. También ves a Pablo en ese mismo proceso. Pero a lo que iba, que Dios le dice al propio profeta Jeremías que él iba a convertir su frente más dura que el pedernal, que iban a luchar contra él, pero que no lo iba a vencer, que no lo iban a vencer. Entonces, mire lo que hacen los procesos. Nos hace nuestra frente más dura que el pedernal. ¿Por qué nuestra frente? Porque está hablando de la mente, porque aquí es donde están las emociones, las decisiones, aquí está todo. Y el Señor quiere fortalecer esta parte de nuestra vida, de nuestro ser, nuestra área, la mente, que es el verdadero campo de batalla. La mente, donde están los sentidos, las emociones, la voluntad. Y el Señor está muy interesado en formar esa área de nuestra vida para poder ejecutar lo que Dios le mande hacer. Porque mire lo que le dijo el Señor, y de ahí nosotros aprendemos como ministros. Porque el Señor le estaba diciendo a Jeremías: yo te doy un ministerio, he puesto mis palabras en tu boca. Mire que te he puesto como autoridad sobre naciones, sobre reinos, para que destruyas, desarraiges, plantes y edifiques. Pero luego le dice que te van a hacer guerra por eso. O sea, se van a levantar en contra de ti, Jeremías, y van a tratar de derrumbarte, pero yo he hecho tu frente más dura que el pedernal. O sea que todo proceso que viene de parte de Dios y todo aquello que Él me permita vivir y experimentar, Él quiere es endurecer nuestra frente. Por eso es que allá en el Nuevo Testamento dice que nos coloquemos el casco de salvación, o sea, algo duro, que un material que tiene la capacidad de poder proteger la cabeza, donde está por supuesto la mente, donde están las emociones, para que esos pensamientos del enemigo no nos hagan retroceder, no nos hagan abandonar. Entonces, el ministerio tiene su parte bonita, tiene su parte difícil, tiene las partes oscuras, y el propio Dios nos va a ir preparando, porque la gente se va a levantar en contra de lo que Él nos está diciendo que hagamos. Y es una cosa que nos va a ocurrir a todos. Si algún ministro no ha pasado por ese proceso, hay dos cosas que pueden estar pasando: o realmente no es un ministro de Dios, o todavía no le ha llegado su tiempo. Porque todo ministro debe de pasar por ese crisol, por esa prensa. Todo ministro debe de pasar por ese horno de fuego en donde va a ser calentado 7 veces más,
Porque el propósito de estar en un horno, bajo esa presión, bajo ese calor, es de que todo lo que es impuro se desaparezca, se destruya y quede el material que es necesario y que es el que Dios quiere utilizar. Entonces, el proceso de Dios en cada uno de nosotros, en los ministros, en los hijos del Señor, en sus hijos, viene con ese propósito, de que lo conozcamos más, de que aprendamos a depender más de Él. Vienen a formar nuestro carácter, nos vienen a formar y vienen a aportar y vienen a desarrollar en nosotros todo lo que necesitamos para el cumplimiento pleno, para que cumplamos plenamente los propósitos del Señor, para que crucemos la meta, para que podamos estar espiritualmente capacitados. Escucha bien lo que le estoy diciendo, porque el proceso de Dios te va a preparar espiritualmente. Viene a fortalecer el ser interior, esa parte interna, ese yo. Viene a ser en las manos del Señor, viene a ser procesado por las manos del Señor, tanto externo como por elementos externos como internos también. Entonces necesitamos pues comprender que el Señor quiere pues que nos cedamos a sus procesos, que entendamos que el propósito que Él nos ha entregado va a necesitar una preparación mucho más profunda en Él, con Él, que tengamos una identidad más fortalecida, que podamos tener más claridad, que podamos discernir más, que podamos pues tener un nivel de madurez en la oración, un nivel de madurez un poco más profundo pues en el estudio de las Sagradas Escrituras, que podamos tener la humildad requerida para poder saber que yo no lo sé todo, que hay otros ministros, otros hermanos que Dios también le ha dado y que hay algunos de ellos y que mis hermanos también tienen algo para mí, que yo tengo algo para ellos. Pues recordemos que la Biblia dice que todos conocemos en parte y en parte profetizamos. O sea, tú tienes una parte, yo tengo una. Y lo que yo tengo, tú no lo tienes, pero lo necesitas. Y lo que tú tienes, yo no lo tengo y lo necesito. Por eso es que el apóstol Pablo quiere que nosotros aprendamos a operar pues en la dimensión del cuerpo, como si fuéramos un cuerpo. Esa es la tipología o la analogía que el apóstol Pablo hace referencia de nosotros, que tenemos que operar, claro, y te da la clave. El vínculo de la paz, y que solamente es el Espíritu el que puede producir en nosotros. O sea, si yo dependo del Espíritu, si yo soy guiado por el Espíritu, si estoy lleno del Espíritu, el Espíritu me va a mí acoplar, me va a engranar, me va a unir al otro miembro que yo necesito dentro de ese plan que Dios tiene conmigo. No sé si me di a entender. Cuando nosotros dependemos del Señor, cuando nosotros vamos siendo procesados por el Señor, ese mismo proceso, esa misma unción, el mismo Espíritu, la palabra, la intimidad con el Señor, me van llevando, ¿verdad? Y me van llevando y me van trayendo. Me llevan y me traen. Me llevan a mí y me trae a otra persona. Me rodea con la gente que yo necesito para poder cumplir el propósito de Dios, o para que cumplamos el propósito de Dios, porque somos un cuerpo. Y necesitamos engranar con la ayuda del Espíritu, porque la Biblia dice que es que de Él viene que todo el cuerpo bien unido. Es de Él. Nosotros no podemos provocar eso. Es el Espíritu quien hace esa obra maravillosa de ensamblarnos, de unirnos, de engranarnos bajo o por sus propósitos. No por los propósitos humanos, no por buscar popularidad, para buscar dinero, para buscar lucrarme o para buscar ser reconocido, no, por sus propósitos. Dios tiene gente clave para tu vida y para la mía, pero para eso necesitamos ser procesados, porque si no somos procesados, en vez de engranar correctamente, ¿verdad?, con la otra persona, voy a ser un estorbo. Y voy a creer que esa persona es una competencia para mí. Y entonces voy a estar tratando yo de imponer. Mire, hay un momento cuando ya uno deja de imponer la verdad. Ya uno simplemente sabe que esa verdad pelea sola. Hay un momento en el ministerio donde uno deja de pelear con los demás. Y uno comienza a entender de que es Dios el que te va a defender. Wow, y eso, lo que te estoy diciendo,
Eso toma años poderlo digerir para luego dejar al Señor que sea Él que te defienda. Porque siempre van a haber detractores. Siempre se va a levantar un grupo aquí y un grupo allá. Ahí es donde me gusta mucho el consejo que le dio Gamaliel a aquellos hombres que querían destruir a los apóstoles. Y ese consejo a mí nunca se me ha olvidado de aquí, de mi cerebro. Nunca de mi espíritu. Lo atesoré. Estos hombres estaban siendo perseguidos, estaban siendo castigados, de cada ratico los metían en la cárcel. Hubo un momento donde este hombre llamado Gamaliel, que fue el maestro de Saulo de Tarso, antes de convertirse a Pablo, él era el mentor antes de que Yeshua se le revelara a Saulo de Tarso, que luego fue Pablo. Ese hombre dijo unas palabras, un consejo tan sabio, porque era un hombre muy respetado en el pueblo por la sabiduría que salía de su boca. Y ese hombre dijo, miren, hombres, ustedes ya se han dado cuenta que hace algunos años hubo un hombre que se dijo ser alguien y estuvieron con él unos cuantos hombres, como 400 personas. Pero él murió y también toda esta gente que lo seguía, bueno, se disiparon, todos se disiparon y dejó de hacer aquel movimiento, dejó de existir. Y yo les digo a ustedes, miren lo que dijo, mire este hombre con sabiduría, con experiencia, con edad. Les digo, yo les digo a ustedes, dejan a estos hombres, si esto es de Dios, si esto no es de Dios, igual que aquello, se va a desvanecer, se va a destruir. Pero si es de Dios, tengan cuidado y ustedes no se encuentren luchando contra el propio Dios. Ese consejo, cuando tú lo analizas, dices, wow, que hay mucha sabiduría. Y es cierto. O sea, a medida que uno va madurando en las cosas del Señor, a medida que ya uno va muriendo, a medida que ya uno ya no quiere imponer ni defenderse, ni convencer a los demás del llamado que Dios me ha hecho. Porque a medida que uno va siendo procesado por Dios, uno entiende que la batalla ya no es de uno y que yo no tengo eso claro, eso nos cuesta entenderlo. Luego es que ya uno lo va entendiendo, que nosotros no tenemos que demostrarle a otro quién soy. El único que se va a encargar de manifestar si Él está conmigo o no, es el propio Señor. Él va a dar evidencia. Él es el que va a decir, este es el que yo escogí, este es el que yo he formado. Mire, cuando Dios habla, ahí toda boca se cierra. Entonces, a medida pues que los procesos de Dios van pasando por la vida del hombre, por la vida de estos vasos de barro, como los llama el apóstol Pablo, se van produciendo en nosotros unos cambios, unas transformaciones que son las perlas que uno podría dejarle a la próxima generación y lo que te van a ayudar a ti a no enfermarte, las que nos van llevando a nosotros, a cada uno de nosotros a manejar las cosas por el oído de Dios, por la boca de Dios, que sea el Señor direccionándome, que sea el Señor confirmando. Una de las cosas que Dios va afirmando, hermano, es la identidad, tanto con Él como la identidad ministerial. Mire, si el ministerio que tú tienes o que nosotros tenemos lo confirma Dios, te lo afirma Dios en lo secreto, no va a haber nada ni nadie que te haga dudar de Él. Antes de eso, uno duda mucho. Antes de eso, amén, hermano Rafael. El libro de los Hechos, sí, donde este hombre, me imagino que me estás hablando de eso, ahora lo de Gamaliel. Creo que sí. Amén. Exactamente. Si la obra es de hombre, se desvanece. Y si la obra es de Dios, eso va a permanecer. Entonces, ¿quién es el que afirma? ¿Quién es el que manifiesta? ¿Quién es el que deja claro? ¿Quién es el que defiende? ¿Quién es el que quita del medio? Dios. Pero entonces uno lo va a ir aprendiendo. Pero vuelvo y repito. A principio uno quiere, hermano, enfrentarse con todo el mundo porque uno se siente lleno de Dios y uno, bueno, yo tengo el poder de Dios también, yo también soy un ministro. Pero ya hay un momento donde ya uno dice, ¿y a mí qué me importa si tú sabes si yo soy ministro o no? A mí lo que me importa es que Dios me está guiando y que yo estoy formando y estoy bendiciendo, que estoy cumpliendo el propósito y los planes de Dios. Si Dios quiere mostrarte a ti quién soy yo, que sea Dios. Pero ¿quiénes somos nosotros para estar en eso? Entonces,
Eso uno lo va a ir entendiendo con los procesos que va viviendo. Y eso es maravilloso. Bueno, yo miro hacia atrás, 22 años atrás, yo era muy impulsivo, muy impulsivo. A mí me molestaba, hermano, todo, yo quería defenderme, pero ya llega un momento donde uno dice, no, yo no me voy a defender, yo voy a dejar que Dios me defienda. Y eso va a tomar años. Es posible que Dios defienda tu caso. Mira, a mí me pasó un caso, y me voy a ahorrar los nombres, pues, porque quiero más bien enseñar el principio, ¿no? El principio es este. Hubo un momento, a mí me levantaron un falso testimonio. Por la gracia del Señor, en el proceso de formación donde Él me metió, Él me paseó por todos los departamentos del ministerio. Evangelismo, consolidación, pasé por yo fui Ofiboy, fui parte del equipo de protocolo, yo fui parte del equipo de seguridad, yo fui parte del equipo, yo trabajé en las oficinas, no, yo pasé por todas las áreas del ministerio. Fui supervisor de la Casa de Reino, lo que se conoce pues como las células familiares en algunos ministerios. Bueno, por todos esos procesos, por todos esos departamentos y áreas, el Señor me hizo pasar. Y en cada uno recibí y aprendí cosas, pero hubo uno en particular donde me acusaron. Y era algo, por supuesto, que era mentira lo que se estaba diciendo. Esa persona simplemente, bueno, en su proceso, no sé lo que pasó, y me levantó me levantaron una calumnia, un falso testimonio, me sacaron de allí. Pero a los 3 años yo pensaba que Dios me iba a hacer justicia al otro día o a la semana. Yo estaba desesperado, ya pasó una semana, Señor, tú sabes, yo llorando en mi casa, tú sabes que yo no hice esto, yo no lo hice. Pero esa persona era un ministro de Dios y tal, y para allá. Entonces, bueno, ahí de una manera sabia, no me expulsaron, del ministerio, pero me sacaron del departamento o el área, pues, ministerial de allí. Eso me hizo sentir mal, pues yo me quería defender. Pero bueno, Dios me fue dando directrices que Él me iba a defender. Yo estaba esperando la justicia del Señor. Esa justicia duró 3 años en llegar. 3 años. Y ¿sabe algo que ocurrió? Que aunque esa persona dijo aquella mentira y me causó aquel daño en ese momento, pero Dios no me permitió yo irme. Otra cosa, yo me iba a ir del ministerio, el Señor me dijo que no, que yo me iba a quedar allí, porque a veces Dios, en esos procesos tienen un propósito. Esas calumnias, esos falsos testimonios, están buscando un propósito en ti. Bueno, yo me quería ir, el Señor me dijo que no, mi esposa me dijo tampoco que no, que ahí Dios me había dicho que me quedara, y es verdad. A mí me sembró en ese ministerio el Señor a través de una revelación. Entonces mi esposa me dijo, si una revelación el Señor te dio para que estuvieras ahí, tienes que esperar lo mismo, y eso me cayó definitivamente. Lo bueno es de tener una mujer de Dios con sabiduría al lado de uno. Y bueno, 3 años después, esa persona, al ver pues cómo Dios de igual manera me iba llevando poquito a poco, y me iba colocando pues en una posición o en unas funciones, o me fue acercando cada vez más y me fue honrando al Señor allá adentro, esa persona luego públicamente se me acercó, me abrazó y me pidió perdón por lo que había hecho. Eso para mí fue lo suficiente. Ahora, 3 años atrás yo quería era que la metieran presa, que la botaran del ministerio. Pero a medida que uno va madurando, uno se va dando cuenta que Dios en los procesos nos bendice a ambos. Al que cometió la injusticia como a aquel con quien se está cometiendo la injusticia. Ambos seremos procesados. Por eso es que a veces no podemos pedirle al Señor que nos elimine toda esa persona de alrededor, porque esas personas luego son las que Dios va a utilizar para formar el carácter, para enseñarnos a esperar, para enseñarnos a amar, para enseñarnos a orar a veces por la gente. Entonces, necesitamos. Hermano Rafael Pacheco, bendiciones, saludos por allá. Necesitamos definitivamente entender que los procesos de Dios nos van a bendecir, por muy duro que parezcan. A veces la injusticia tarda años allí, pero cuando Dios hace justicia, como lo hablamos en estos días, y Dios me lo habló, Dios me habló que
Él iba a cumplir su palabra y que Él en esta generación se iba a revelar como el Dios de justicia, que nos iba a vestir, que nos iba a colocar el manto de justicia y que éramos robles de justicia para Él, para la gloria y honra de su nombre. Entonces yo he podido discernir que en esta generación Dios va a manifestarse como el Dios de justicia y que Él ha venido preparando a ese pueblo para que tenga esos frutos y pueda caminar en esa justicia de Dios y pueda pues, dar frutos en esa justicia, porque esta generación va a tener vestimentas espirituales de justicia. Entonces, mire, por todo este proceso por donde hemos venido durante todos estos años, nunca los procesos en Dios serán en vano. Siempre el Señor, o sea, a uno posiblemente se nos olvide algunos y uno cree que bueno, que aquello fue en vano, que me utilizaron, que me explotaron. No, en el Señor eso nunca pasa. Dios no es injusto para olvidar. Dios nunca será injusto. Él es justo. Y Él va a honrar nuestra obediencia. Él va a honrar cuando nos callamos. Él va a honrar cuando no nos defendimos. Él va a honrar cuando pusimos nuestras espaldas para que pasaran los detractores. Él va a honrar cuando tu enemigo tuvo hambre y tú le diste de comer. Él va a honrar todas esas cosas. Él está esperando que nosotros actuemos de esa manera. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos hijos de Dios con procesos divinos, que nos dejemos procesar, que entendamos que son necesarios, son obligatorios para poder recibir la aprobación. Escúchame, Dios va con los procesos. Él te va a mostrar, te va a manifestar públicamente como aprobado por Dios. Amén. Magali, la hermana Magali, hermana Magali, bendiciones, saludos y abrazos también. Definitivamente, hermana Magali, Dios va a exhibir su justicia, no solamente a usted, a muchos de nosotros Dios les va a hacer justicia. Dios le va a hacer justicia de lo que no es, de lo que nos hicieron, de todas las cosas pues, que sabemos que no fueron así y que nos hicieron daño, nos causaron daño, nos públicamente pues lamentablemente barrieron con nuestro apellido, con nuestro nombre, pero Dios no es injusto para olvidarse de eso. Él hará justicia y usted tiene que entender eso, que Dios es un Dios de justicia y Él como juez justo, Él tiene un día, un tiempo, un lugar determinado para Él defender nuestra causa, para Él revelar lo que verdaderamente ocurrió y para poder establecer a sus hijos como Él lo ha determinado antes de la fundación del mundo. Entonces, bueno, los procesos que pasamos a veces no se lo decíamos a nadie en el momento, pero luego ahora cuando uno está madurando dice, wow, lo importante. Mire que la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas, todos los hijos de Dios tienen que pasar procesos. Todos. Una persona que esté ejerciendo el ministerio, que no haya pasado proceso, perdóname, no va a poder, esa persona no va a ser la excepción de Dios. Todos vamos a pasar por proceso. Todos vamos a ser perseguidos, todos vamos a ser vituperados, todos vamos a ser difamados, a todos nos van a quitar algo injustamente, nos van a acusar de algo. O sea, a todos nos van a pasar las mismas cosas. Pero Dios de una manera personal siempre te va a decir, yo no te dejo, yo sí te creo, confía en mí, sigue adelante, todo tiene su tiempo, no te preocupes, no te levantes en contra, perdona. Esas son las cosas que le permiten a Dios obrar a nuestro favor. Pero si nosotros nos queremos defender o nos defendemos o queremos hacer justicia con nuestras propias manos y queremos defendernos y salir públicamente y decir unos disparates allí, y a veces hasta lo que estamos diciendo es verdad, pero no es la manera como Dios quiere o no es la manera como Dios espera que nosotros vamos a responder, porque si nosotros queremos que nuestro abogado nos defienda, tenemos que dejar que Él haga su trabajo. Tenemos que dejar que Él haga su trabajo. Y Yeshua es nuestro abogado, eso lo dice la Biblia. Él es nuestro abogado. El Padre, nuestro juez. Imagínense usted. Y el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. ¿Cómo vamos a perder nosotros esa causa? Explíqueme usted ese caso, ¿cómo lo perdemos? Imposible que lo pierdas. Tu caso no lo vas a perder. Simplemente que Dios tiene su tiempo para todo. Dios tiene su tiempo para todo. Entonces,
tu caso está en las manos de Dios y Él va a hacerlo mejor que nosotros. Él lo va a hacer mejor que cualquier mortal y es mejor pues esperar y dejar y descansar en el Señor para que todas las cosas salgan como Él lo ha determinado, como Él lo ha diseñado, para que su nombre sea glorificado, para que mi corazón siga regocijándose y sea agradecido y sobre todas las cosas pues que sea Él haciendo lo que tiene que hacer, porque la decisión que Él tome es lo mejor, sea lo que Él decida para nosotros y por nosotros será lo mejor, será lo mejor. Y eso lo va obteniendo los procesos de nuestra vida. Bueno, imagínense, por lo menos en mi caso, ya tengo 47 años y ha pasado algunos años y Dios me ha venido siempre dando las mismas directrices, las mismas. Por eso es que sé que es Dios. Por eso es que uno va entendiendo que es Dios, porque Dios no te va a dar una directriz para acá, después para atrás, después otro color, después blanco, después azul. No. Dios va direccionando nuestra vida, te da las piezas de algunas piezas, vas a ir dando la comprensión. Y lo que Él te dijo que Él iba a hacer contigo, el ministerio que te entregó, la palabra profética que Él te dio, eso está allí. Eso está allí. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. A Dios no se le olvida. Es más, no deja caer a tierra ninguna de sus palabras. La palabra de Dios, cuando sale de su boca, no regresa vacía. Pero aprender a esperar es la parte más difícil para nosotros. Esperar. De que cuándo será. Señor, tú me mostraste. Señor, tú me hablaste. Tú sabes esto. ¿Por qué pasa esto? Tranquilo. Claro, eso lo hacemos nosotros porque somos seres humanos, pero Él está en su trono, ya Él vio todo. Recordemos que ya Dios conoce el final desde el principio, ya Él sabe el resultado poderoso, glorioso, a tu favor que está allá adelante. Y quiero profetizarte eso. Tu caso está en las manos de Dios. Tu caso está en las manos de Dios. Y su justicia se va a manifestar en tu vida. Él va a honrarte públicamente. Si esperas en su justicia, Él te va a honrar. Él se va a glorificar, porque el que está más interesado en hacer lo que va a hacer es Él está más interesado que nosotros mismos. Él lleva tu caso, Él es un juez, Él es un abogado insobornable, no hace acepción de personas, y lo que sale de su boca nunca ha regresado vacía, y tampoco va a regresar vacía. Él cumplirá cada palabra que salió de tu boca para tu familia, para tu ministerio que Dios te entregó para que la administres, para la empresa que Él te dijo que Él te la había entregado. Aquello que te hayan quitado, no te preocupes, Dios va a venir, Dios te va a resarcir aquello, te lo va a dar doble. Isaías 61. Ese es el capítulo que Dios me ha dado, donde me ha ministrado fuertemente. Isaías 60, Isaías 61. Para mí eso, hermano, eso es maravilloso, y para ti también. Ahí en Isaías 61 dice que si te quitaron tierra, no hay problema, se te va a hacer devuelto al doble. Escúchame bien lo que te estoy profetizando. Por Isaías 61, como profeta de Dios, lo que se te quitó, lo que se te hurtó, lo que te quitaron ilegalmente, Dios te lo va a regresar, Dios te lo va a devolver al doble. Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. Dios va a mostrarte que Él es fiel y que Él nunca te ha fallado y nunca te va a dejar. Y nunca aquellos que esperan en Él serán avergonzados. Así que los procesos de Dios nos van llevando a entenderlo cada vez más. Los procesos de Dios nos van llevando a conocerlo más. Los procesos de Dios nos van llevando a cederle a Él todo para que Él haga lo que Él quiere hacer. Los procesos de Dios nos van llevando a no vengarnos nosotros mismos, sino a darle toda la venganza a Él, entendiendo que Él es justo, que Él es juez, que Él es un padre, porque también eso está, usted no puede olvidar, porque a lo mejor aunque aquella persona haya hecho aquella injusticia contra usted, contra mí, ese sigue siendo hermano de la fe, y ese sigue siendo hijo de Dios. Que Dios tratará con él o con ella, sí, pero no podemos entonces caer en el terreno, pues, que el Señor no quiere que caigamos, ¿ok? Entonces, bueno, viene cosas grandes, sigue esperando en el Señor. Dios es un Dios justo, pero Él quiere que sigamos creyendo, que sigamos avanzando,
y que es su caso, nuestro caso, está en el tribunal de Dios. Y allí, hermano, el alguacil, ahí no hay alguacil que reciba plata para poder esconder tu caso. Tu caso, todos los casos nuestros están en el escritorio del Señor, ahí están. El Señor ya dio la sentencia y dentro de poco se va a dar a conocer la sentencia del gran juez. Wow, escúcheme, pronto se va a dar el veredicto que Dios ha determinado para ti y para mí. Pronto se va a dar a conocer la sentencia, la decisión del juez del universo acerca de ti, acerca de tu llamado, acerca de tu caso, acerca de tu familia y acerca de todo lo que Él te ha dicho. Ha sido una gran bendición haberle compartido brevemente esta maravillosa palabra. Espero que haya sido de mucha bendición para usted, para lo que Dios le ha dicho, para lo que Dios le ha comunicado. Bendecimos a nuestro amigo y excelentísimo pastor a Rafael José Uribarri, allá en Venezuela, a nuestra hermana Magali Ochoa. Saludos a la familia, hermana Magali, y también a nuestro hermano Rafael Pacheco. Bendiciones, se les ama mucho. Recuerde que Dios es bueno en gran manera y que Él tiene cosas maravillosas con todos nosotros. Se les quiere. Shalom. Bendiciones, se les ama.